Hoy hablaremos del ángulo central de un polígono regular y de su relación con otros ángulos que se generan en el mismo polígono. Comencemos estudiando el ángulo central. Observen cómo se va trazando uno de los ángulos centrales en estos polígonos regulares. Con base en estos ejemplos, ¿cómo podrían definir al ángulo central? Observen que el ángulo central tiene como vértice el centro del polígono y como lados, dos segmentos de recta que unen a este con dos vértices consecutivos del polígono. Es decir, el ángulo central se forma por dos segmentos de recta que parten del centro del polígono y unen a este con dos vértices consecutivos. Una vez que se ha definido el ángulo central, podríamos preguntarnos, ¿cuántos ángulos centrales tiene un polígono regular? Al trazar todos los ángulos centrales de un polígono, nos damos cuenta de que su número es igual a la cantidad de lados y de vértices. Otra cosa que se puede observar es que de la unión de todos los ángulos centrales del polígono se puede construir un círculo. En otras palabras, la suma de todos los ángulos centrales de un polígono regular es igual a 360 grados. Por lo tanto, para obtener la medida de un ángulo central en un polígono regular, basta dividir 360 grados entre el número de lados del polígono, el cual representamos con la letra N. Ahora les toca utilizar esta fórmula para calcular la medida de los ángulos centrales del siguiente undecágono. Por otra parte, ¿habrá una relación entre las medidas de los ángulos centrales y las de los ángulos externos de un polígono regular? ¿Habrá alguna relación entre sus ángulos centrales y sus ángulos internos? En caso de que las haya, ¿cómo creen que se relacionen los tres ángulos? Vamos a descubrirlo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, regular o irregular, se calcula multiplicando 180 grados por el número de sus lados menos 2. Por lo tanto, para obtener el valor de un ángulo interno en un polígono regular, donde todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, basta con dividir la fórmula anterior entre n, o sea, el número de lados de nuestra figura. Verifiquemos mediante esta fórmula la medida de los ángulos interiores del nonágono que acabamos de mostrar. Ahora analicemos la fórmula anterior desde otro punto de vista. Al eliminar paréntesis, obtenemos las siguientes expresiones algebraicas equivalentes. Pero n que multiplica y n que divide se eliminan y queda solamente... Observen bien el término que se resta a 180 grados. ¿Han visto esta expresión antes? ¡Claro! ¡La acabamos de ver! Es la fórmula para obtener la medida del ángulo central de un polígono regular. Entonces, resulta que el ángulo interno de cualquier polígono regular es igual a restar la medida del ángulo central a 180 grados. Ahora retomemos la fórmula anterior. Si pasamos al otro lado del signo igual el término 360 grados sobre n, obtenemos lo siguiente. Pero de nuevo, como 360 grados entre n es igual al ángulo central, resulta que la expresión algebraica nos está diciendo que la suma del ángulo central y el ángulo interno es 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Nos resta analizar la relación que existe entre el ángulo central y el ángulo externo de un polígono regular. Ya vimos que el ángulo interno y externo de cualquier polígono son suplementarios, es decir, su suma es igual a 180 grados. Observen que si a 180 grados le restamos el ángulo interno, se obtiene el ángulo externo. Lo anterior lo podemos representar mediante la siguiente expresión algebraica. Pero acabamos de ver que el ángulo interno es igual a 180 grados menos 360 sobre n. Si sustituimos este valor en la ecuación anterior, nos da... Al reducir términos semejantes, llegamos a que el ángulo externo es igual a 360 grados entre el número de lados. Y de nuevo, recordamos que el ángulo central es igual a... Por lo tanto, el ángulo externo es igual al ángulo central en cualquier polígono regular. Todo esto ha sido muy interesante, ¿cierto? Resumamos las características y las relaciones entre los ángulos de un polígono regular que acabamos de ver.